Así que si tienes un iPad, si tienes un teléfono inteligente, saca la aplicación de notas y toma algunas notas, porque va a ser necesario que escribas algunas cosas para que no se te olviden y la tengas ahí. Lo primero, Salmos capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ve? Dos versos de la Biblia. Hay muchos versos de la Biblia que hablan de la iniquidad, pero ningún verso es mejor que este, porque en estos versos de la Biblia se encuentran tres conceptos que son confundidos y que tenemos que explicarlo. En el verso 1, la palabra dice transgresión. Anote esa palabra, transgresión. 2 puntos, póngalo ahí. Luego aparece la palabra pecado en el capítulo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en ese mismo verso dice, y cubierto su pecado. 2. Y el verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Como pueden ver, en un mismo pasaje de la Biblia está la palabra transgresión, está la palabra pecado y está la palabra iniquidad, dando a entender que las tres no son lo mismo, aunque parecen palabras sinónimas, porque tenemos un problema de traducción. Cada vez que el original de la Biblia se traduce y se actualiza a nuestro idioma, se pierde el sentido. Por ejemplo, el nombre María, que es la madre de Jesús, fue mal castellanizado, porque lo correcto sería Miriam, no María. Pero ya eso es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, la palabra J no existe en el idioma original. No existe en hebreo la palabra J, es la palabra I. Y lo correcto no sería Jacob, sino Jacob. Lo correcto sería Jesús, no Jesús. ¿Ve? Pero esa traducción de un idioma a otro, que hay que castellanizar los términos, se pierde mucho contenido y mucho valor. Porque en español la palabra iniquidad, transgresión y pecado son sinónimos, pero en el hebreo no. En el hebreo cada una de ellas tiene una implicación diferente. Entonces, cuando leemos la Biblia en español, se pierde mucho del contenido de la palabra de Dios, porque al no tener la traducción correcta y al uno desconocer el idioma original, entonces se le hace difícil entender algunas verdades que las escrituras nos enseñan. Pero gracias a Dios que para eso están los maestros, para enseñarnos a nosotros, para que nosotros también podamos enseñarles y educarles correctamente a ustedes. Entonces, número 1, el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cómo podemos definir la palabra pecado? La palabra pecado se traduce como una condición con la cual se nace. Eso es lo primero. Pecado es una condición con la cual se nace. Y se puede decir que pecado es todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza del hombre por herencia, por condición, es pecaminosa. Y esa naturaleza que hay en nosotros se opone a la naturaleza de Dios. Porque nosotros somos carne, Dios es espíritu. Nosotros somos terrenales, Dios es celestial. Nosotros somos carne humana, humanos, y Dios es espiritual. Entonces, a esa condición que se contrapone contra Dios es lo que se llama pecado. Es una condición, y usted lo sabe. Esa condición que hay en nosotros se revela contra Dios. ¿Ve? Se revela. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 6 que toda la intención del pensamiento y del corazón del hombre es hacer el mal. No está en el hombre hacer el bien. En el hombre por naturaleza está hacer el mal.
Eso se entiende. Entonces a esa condición se le llama pecado. Y a esa conducta en contra de la voluntad de Dios, entonces lo que se conoce como el acto o el hecho mismo de pecado. Así que cuando hablamos de pecado, para tú ser un pecador no tienes que hacer nada. Solo tienes que nacer de un hombre y de una mujer en la tierra y ya eres un pecador. ¿Estamos entendiendo? No tienes que violar una ley. No tienes que desobedecer una ley. Ya basta con nacer de una madre y de un padre humano pecador para tú ser un pecador. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado no es más que la conducta del ser humano que es pecaminoso, que se contrapone contra Dios. Y esa naturaleza está ahí. Tu naturaleza es contra Dios. Nuestra naturaleza es contra Dios. Note usted que el hombre es solamente libre para hacer el mal. El hombre no es libre para hacer el bien. El hombre solamente puede hacer el bien con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo? Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, verso 19, dice las obras de la carne, que son borracheras, orgías, envidia, mentira, hechicería, homicidios, lascivia, adulterio, fornicación. Esas son las obras de nosotros que somos pecadores. Mas el verso 22 dice, mas el fruto del hombre es amor, paz, paciencia. No dice así. No dice que es el fruto del hombre. Mas el fruto de ¿quién? Del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En otra parte dice justicia. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué no dice esto? Porque el hombre por naturaleza es pecador. Y para que las obras en nosotros sean buenas, obligatoriamente tiene que venir el Espíritu Santo en nosotros y crear el nuevo nacimiento para nosotros poder hacer el bien. Porque el hombre solo es libre para hacer el mal. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es pecado? El pecado son las obras que naturalmente emanan de nosotros antes de conocer a Dios. Son esas obras naturales que se contraponen contra Dios. ¿Entendimos eso? ¿Verdad que sí? Número 2, ahora, ¿qué es transgresión? La palabra transgresión viene del verbo transgredir. Y es el acto de violar una ley establecida o conocida. ¿Ve? Eso es transgredir. Para usted ser un pecador no tiene que violar una ley. Ya es pecador desde el momento en que nace. Y sus obras van a ser obras de pecado porque somos pecadores. Y nuestra condición es pecaminosa. Ahora, ¿qué es transgredir? ¿Qué es transgresión? El salmista David dice que la transgresión son aquellos actos que violan una ley. Es cuando tú violas una ley ya conocida o establecida. Eso es transgredir. Amén. Entonces pecado es todo lo que hacemos en contra de la naturaleza y la voluntad de Dios, que es nuestra naturaleza. Y transgresión son todos aquellos actos que violan la ley establecida por Dios. Si no hubieran leyes, no hubiera transgresión. Pero ya una vez fueron establecidas las leyes divinas de Dios dadas a Moisés, una vez son violadas, entonces se convierten en una transgresión. Ahora, ¿qué nos queda por definir? Nos queda por definir iniquidad. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Porque conocemos pecado, transgresión. Y usted dice, bueno, cuando usted dice, ya yo dejé el mundo, usted está diciendo, ya yo no ando en pecado. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Ya yo no ando en pecado, ya yo no obro en maldad. He nacido de nuevo. ¿Cuántos pueden testificar lo que yo estoy diciendo? Y que uno dice, pero si yo no ando en pecado, yo no ando ahí en desorden, ya mi vida fue cambiada. Lo otro, usted dice, pero yo no estoy violando la ley de Dios, yo vivo en obediencia, vivo sometido a Dios. ¿Por qué me sucede esto o aquello? Entonces tenemos que pasar al tercer punto, que sería la iniquidad. La iniquidad se traduce literalmente como maldad. La iniquidad se traduce literalmente como maldad. Y son las consecuencias que responden a nuestros actos pecaminosos, que se van acumulando en el mundo espiritual y son los argumentos que el enemigo usa en nuestra contra. Así que cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de las consecuencias de nuestra condición.
estamos hablando de la consecuencia de violar una ley. Porque violar una ley es transgredir. Pero la consecuencia de violar esa ley, entonces eso se conoce como iniquidad. Y cuando actuamos fuera de los parámetros de Dios y cometemos un pecado, eso trae consecuencia a nuestras vidas. Y hay actos hay actos en nuestra vida que son dirigidos por la maldad, que son dirigidos por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y a veces esos actos se van guardando y se van acumulando en el mundo espiritual. Si no lo procesamos de manera correcta, son depósitos en nuestra contra que el enemigo va a utilizar como argumento de derecho para presentarse ante el trono de Dios, frente al estrado de Dios, y acusarnos para tener poder y autoridad sobre nosotros para dañar nuestra vida, nuestra finanza, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestra familia. Entonces yo quiero que usted escriba algunas fuentes de iniquidad. Fuentes de iniquidad. La iniquidad tiene una peculiaridad. Y es que según Génesis, capítulo 20, capítulo 5 y capítulo 3, la Biblia dice que la iniquidad alcanza hasta 3 generaciones. Si no se procesa la iniquidad, las consecuencias de nuestros actos, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones y de nuestra vida desordenada, la Biblia dice que puede afectar mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Y luego se va sucediendo. Por ejemplo, en mi caso, afecta a mi abuelo, a mi papá y a mí. Y luego se va corriendo, afecta a mi hijo Castor, me afecta a mí. Lo que hizo mi papá me afecta a mí, a Castor y a Abby. Son 3 generaciones. Lo que haga yo afecta a Castorcito, afecta a Abby y a una hija o hijo que pueda tener Abby. Son 3 generaciones que alcanzan. Eso es importante entenderlo, porque muchos de nosotros pueda que estemos arrastrando algo de abuelo o de papi. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, yo estoy aclarando todas estas cosas, no para que usted se asuste, no. Hoy yo le voy a decir cómo quitar la iniquidad. Y vamos a salir de aquí porque eso va a ser una práctica y una disciplina espiritual en nosotros, para ni tener iniquidad nosotros, ni pasar iniquidad a nuestros familiares, ni a nuestros hijos. Y para que nosotros, de hoy en adelante, nuestras generaciones estén libres de iniquidad. Voy a decir algo, hermano, miren. Hay una palabra que no se usa mucho, pero yo la voy a compartir con ustedes. Yo me defino, si alguien me preguntara, ¿cómo tú te defines como cristiano? ¿Cómo tú te defines como una persona espiritual? ¿Cuál ha sido el elemento más poderoso en mi vida? Como recurso espiritual y como creyente, le voy a mencionar uno: el temor. Yo tengo mucho temor. Yo tengo temor de lo que hago, tengo temor de lo que digo, tengo temor de dónde me meto, con quién ando, porque yo sé que eso trae consecuencias a mi vida. No hay una ley establecida por Dios que no tenga consecuencias. Y no hay una cosa más grande que vivir aquí en la tierra pensando que no vamos a tener consecuencias de todo lo que hacemos. Y eso es lo más triste en la vida de un creyente. Porque a una persona que no conozca a Dios ni su palabra, se le puede tomar a gracia que actúe deliberadamente, haciendo lo que le dé la gana, sin pensar en lo que está causando a él, a su familia, a sus hijos. Y viven por la vida haciendo, deshaciendo, sin importarle absolutamente nada, sin saber que lo que va, viene. Que lo que sube tiene que bajar. Y que no importa cuántas vueltas dé en el mundo, algún día te va a encontrar frente a frente con las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Entonces yo, como conozco eso, yo no soy perfecto. Tengo muchas debilidades, tengo muchos defectos, pero tengo temor. Y ese temor es el que me ha guardado, porque cuando en un momento pensare guardar algo en mi corazón, sé la consecuencia de las raíces de amargura, del odio y del rencor, y no lo guardo.
Siempre digo, a Dios le costó demasiado limpiar mi corazón para yo volver a ensuciarlo. Le costó demasiado. Así que si me sentí mal contigo por algo, te lo voy a decir, pero no lo voy a guardar. Porque sé lo que puede causar el guardar eso. Entonces lo digo, porque tengo temor. Ya yo viví ahí en odio, en rencor. Ya yo viví en resentimiento. Ya yo viví odiando. Ya yo viví en esa hipocresía de demostrarte una sonrisa cuando no hay una sonrisa en mis labios para ti. Yo no quiero volver a la falsedad, a la hipocresía, a la mentira, a la doble cara. No voy a volver ahí porque salí de ahí. Y no quiero esa iniquidad sobre mi vida. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces, si hay algo que tú y yo tenemos que tener como creyentes, es temor a Dios. Tenemos que tener temor y pensarlo 2 veces antes de hacer algo. Temor, temor, grábese esa palabra, temor. Si hay algo que necesitamos como creyentes, temor. Tenemos que tener cuidado de no hacer, ni decir, ni pensar las cosas que pueden traer consecuencias a nuestra vida. Tenemos que tener temor de Dios. Y los que conocemos a Dios y conocemos su palabra, no se nos va a pasar por alto el que vivamos una vida sin tener temor en todo lo que hacemos. Tenemos que tener temor. Fuentes de iniquidad. Lo estoy mencionando sin orden. O sea, no es que uno sea más que otro. Son todos iguales. Pero tengo que comenzar por algo. Fuentes de iniquidad. La idolatría. En cualquier manifestación, la idolatría. Si su familia adoró imágenes. Si su familia se postró delante de imágenes. Si adoró. Si aunque sea por decoración. Usted participó o su familia de la idolatría. Es una iniquidad muy grande de la idolatría. En el libro de Oseas, luego léalo en su casa, en el libro de Oseas. Una de las consecuencias de la idolatría directamente es la fornicación y el adulterio. Cuando Oseas viene delante de Dios, y viene Dios y le dice: el pueblo de Israel ha adulterado en contra mía, porque se ha acostado con otros dioses, se ha postrado delante de otros dioses. Entonces el Señor le dice a Oseas: por eso tus doncellas, Israel, salen embarazadas antes de tiempo. Por eso vuestras esposas están cargadas de infidelidad, porque los primeros infieles fueron ustedes. Y si hay una consecuencia, usted no ve, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en Santo Domingo. Usted ve la cantidad de feminicidios que hay en la República Dominicana. Usted ve la cantidad de niños y niñas que son violadas. Por no mencionar otra nación, para que nadie se ofenda conmigo. Hasta que un pueblo no deje de un lado la idolatría, nuestras doncellas no van a descansar del feminicidio, de la promiscuidad, de la fornicación y del daño. Porque si hay una consecuencia directa de la idolatría, es la fornicación y la prostitución de nuestros jóvenes. Lea el libro de Oseas para que usted vea. Y cuando el pueblo de Israel venga y me diga: ¿por qué mi hija me salió embarazada? ¿Por qué mi esposa me fue infiel? ¿Por qué tanta promiscuidad? Entonces tú le dirás a Israel: ustedes fueron los primeros adúlteros y fornicarios, porque se acostaron con otros dioses. La hechicería, amados, es una fuente de iniquidad. A veces la gente por juego se lee la mano, por juego lee el horóscopo, por divertirse participa de actos y de hechos que son propiamente hechiceros. Y la hechicería es una fuente de iniquidad. Otra fuente de iniquidad es cualquier forma de sexo ilícito, cualquiera como se llame. La ingratitud, el orgullo, la mezquindad y la avaricia, que son 2 extremos. La mezquindad y la avaricia, la mentira, el homicidio en cualquier forma, la falta de lealtad, la falta de honra, la murmuración, la injusticia, el robo y el engaño. Podemos mencionar otras, pero estas son las más importantes, tomando en cuenta los diferentes pasajes de la Biblia y las diferentes historias que encontramos allí en las Sagradas Escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo a Números ahora.
Números capítulo 32. Todo esto que mencionamos, si vivimos ese estilo de vida, la hipocresía, la falsedad, podemos añadir tantas cosas a las fuentes de iniquidad. En Números capítulo 32, verso 23, este no es un verso muy conocido. Este no es un verso muy conocido ni muy compartido. Versículo 23 de Número 32 dice: mas si así no lo hace, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzará. Tarde o temprano las consecuencias de nuestros actos nos van a alcanzar. Es lo que Dios le está diciendo aquí a Rubén y a esta tribu maravillosa, que se había apartado de Dios y pensaban que no iban a obtener el resultado y la consecuencia de sus actos. En Números capítulo 32, verso 23, Dios le dijo: tarde o temprano tus pecados te van a alcanzar. No importa dónde te vayas, no importa dónde te metas, no importa lo que hagas, tarde o temprano la iniquidad, que son las consecuencias de nuestros pecados, nos van a alcanzar de una o de otra manera. Yo quiero que vayan conmigo ahora a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya casi estamos entrando en la parte de cómo se quita todo esto, cómo evitamos la iniquidad. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Estoy mostrando versos de la Biblia muy claros en este particular de cómo las consecuencias de nuestros hechos nos van a alcanzar algún día si no tomamos acción sobre la iniquidad. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo quiero ahora que vayan conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 12, porque quería buscar un ejemplo claro de la Biblia, que pudiéramos nosotros ver a una persona que fue víctima de la iniquidad, que no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos hoy en día. Vaya a Segunda de Samuel capítulo 11. El ejemplo más claro de iniquidad y de las consecuencias es David. Usted se va a sorprender con lo que vamos a leer hoy. Se va a quedar sorprendido con los tesoros que este pasaje de la Biblia nos revela y nos enseña sobre la iniquidad. ¿Cómo es que una persona que no tuvo el conocimiento, la capacidad de atender a tiempo esta situación, se le presentaron en su vida consecuencias fruto de sus actos pecaminosos? En Segunda de Samuel, en su capítulo 11 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, diga conmigo terrado, sobre el techo del palacio. No el balcón como dicen algunos, no era el balcón, era en el terrado. No era el balcón, era el terrado. Y es muy importante que no omitamos las palabras, porque se cambia el sentido de lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando usted ve que un escritor, el Espíritu Santo, se molesta en escribir un detalle, como dónde estaba David en el momento que planeó, codició la mujer de su prójimo y la tuvo, y luego quiso ocultar su pecado. Y sucedió que se levantó David y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó.
O sea, la tomó quiere decir que tuvo intimidad con ella, que se acostó con ella. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Esto está como para palomita de maíz, una soda grande, ¿verdad? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. ¿Sabe lo que significa lava tus pies? Es un eufemismo. Lo que le dijo fue: báñate, lava bien tus genitales y acuéstate con tu mujer. Viene de una guerra todo sudado. Sí. Eso es un eufemismo, porque la Biblia no detalla cuando hay relaciones sexuales o otras situaciones incómodas. Utiliza palabras para maquillar un poquito el lenguaje, que no sea tan fuerte. Lava tus pies. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Porque David lo que quería era pegarle la barriga al hombre. ¿Están entendiendo ahora? Entonces David se enoja y dice: oye, ¿por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oye, David tiene que, el corazón se le tuvo que partir en 1000 pedazos al ver la inocencia, la lealtad, el respeto y la honra de este hombre. Mientras tu vida esté en peligro, yo no voy a estar allí disfrutando con mi mujer. David, por favor, no voy a funcionar así. 3 veces intentó y no. Y David no tuvo más remedio que matarlo. Llamó a mandar al general Joab. Urías no era un soldado, Urías era un general. De los 30 generales que tenía David, Urías era un general. Y David dice: oye, coge a Joab y ponlo al frente de batalla. Y cuando venga el enemigo, echen hacia atrás y déjenlo solo. ¿Usted sabe quién llevó ese mensaje en un papel, en un papiro? Él mismo, sellado por el rey. Le dijo: está bien, Urías, no te preocupes. Toma, llévale eso a Joab. Ve y llévaselo al campo de batalla. Y Urías lleva en su mano el rollo con la sentencia de muerte para él mismo. Mire si es inocente. Si esa es la palabra, ay hombre, es triste, ¿verdad? Triste. Y él va y lleva a Joab su propia sentencia de muerte sin saber lo que lleva en su mano. Joab no preguntó, no cuestionó, lo puso al frente de batalla y le dijo a los demás: cuando el enemigo vengan, déjenlo solo. Y frente a sus propios amigos, compañeros, camaradas, mataron a Urías Eteo. Frente a la mirada indiferente e impotente de sus amigos y de sus hermanos, que no sabían lo que estaba pasando. ¿Ve? Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo a 2 de Samuel, en su capítulo 12, para que usted vea ahora lo que le dice Natán a David, por eso que hizo. Mire lo que ahora dice Dios a través del profeta Natán. Estamos terminando esta primera parte del mensaje para entrar en la segunda, pero esto tiene que quedar muy claro en nuestra mente, porque esto está en las Sagradas Escrituras. 2 de Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El profeta Natán le está hablando en parábola porque sabe que es el rey, que su vida corre peligro. Tiene que tener mucho cuidado cómo va a llevar el mensaje que Dios le ha dado. Y Dios le da la sabiduría para contarle una parábola, para luego aplicar este mensaje a la vida de David. Así que Natán comienza diciendo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Estaba hablando de Urías, el que había comprado y criado.
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vado y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Cabe destacar que David tenía 300 esposas y 700 concubinas. Tenía 1000 mujeres y Uría Eteo una sola doncella, la cual desposó, la cual desde niño sus padres comprometieron el uno con el otro para casarse. Por eso Natán es tan sentimental y es tan exagerado cuando dice: la crió de su mano, bebió de su mano, la alimentó, bebió de su vaso, durmió en su seno, la tenía como una hija. Y ahora este señor rico dice: sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David se enfada, se enoja y da una sentencia sin saber que era para él mismo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di a tu casa y le di de tu casa de señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti toda la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucha más. Lo que está diciendo: todas las doncellas de la casa de Israel, todas las doncellas de la casa de Judá, aparte de las que tienen, son tuyas, porque el día que un rey quería una doncella, se las daban. Él podía tomar cualquier muchacha, cualquier doncella de toda la casa de Israel. Y Dios dice: mas sin embargo te ensañaste con Urías. Te ensañaste con Urías. Y dice él: te habría añadido mucho más. O sea, si no te bastan las mujeres de Israel, de Judá y las que tiene, si me hubiera pedido más mujeres, te la doy. Si no te bastó con todo lo que te entregué y me pedía más, te la daba. En otras palabras, no tenía la necesidad de hacer eso. No tenía por qué llegar tan lejos. No debiste hacerlo, David. No había razón, no había causa. Versículo 9: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, no hay temor en ti. No tuviste temor, no lo pensaste 2 veces, no te importó, no había conciencia en ti. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Noten ustedes que David no cogió una espada para matarle y quitarle la vida, mas sin embargo Jehová lo culpa directamente. Dice: tú mataste con la espada de los hijos de Amón a Uría, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De tu misma casa voy a levantar mal. Le está diciendo: voy a usar tus propios hijos para hacerte mal. Porque el elemento número 1 que el enemigo coge para hacernos daño son a nuestros hijos. Con tus hijos va a pagar la iniquidad. Porque el diablo sabe que lo más que te duele, es lo más que te hiere tu hijo. Lo que le pase a tu hijo, en la condición que está tu hijo, te va a doler a ti más que ninguna otra persona que el enemigo pueda usar. Por eso Dios le dijo a David: para que sepa lo que se siente ahora. De tu misma casa. Es de tu misma casa. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel
y a pleno sol. De ahí es que Salomón aprendió que lo que se hace en lo íntimo, en lo secreto de la habitación, será declarado de la azotea. Eso no se lo inventó Salomón, se lo dijo su papá. Mira bien lo que tú haces en oculto, porque de las azoteas te lo van a hacer a ti. Dale un aplauso al Señor por eso. Sí. No, pero esta novela no se ha acabado, hermano. Ay, comenzó este asunto de una vez. De una vez comenzó esto. Vaya conmigo ahora a 2 de Samuel 13. Amón, el hijo de David, viola a su propia hermana Tamar. Ahí comenzó el problema. De una vez, este muchacho se emperró con su hermana y se enamoró de ella. Se aprovechó y la violó. Y no solamente después que la violó, entonces él declara todo lo que le hizo. Y luego cuando ella le dice, hónrame, él le dice, tú eres una cualquiera. Tú no sirves. La deshonra. Y eso fue lo que a Absalón no le gustó, su hermano. Por eso Absalón se levanta en contra de Amnón y le quita la vida. Vamos a ver 2 de Samuel 13. Aconteció después de esto, óigalo bien, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Oiga el tío. Y Jonadab era hombre muy astuto, malo ese hombre, el tío. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirá a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano, la hija de mi padre. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermanita Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Ese fue el plan que le dio su propio tío. En el capítulo 16 de 2 de Samuel, en el capítulo 13 de 2 de Samuel, Absalón mata a su propio hermano. En ese mismo capítulo, al final, ya ustedes saben cómo está el corazón de David, La hija violada por su propio hermano. Ahora viene Absalón y le dice, tú tienes que honrar a mi hermana. Amnón se niega y lo mata a su propio hermano. Ya usted sabe cómo está David. Su propio hijo mata al hijo. El hijo viola a su hermana. El tío es parte de toda esa complejidad tan difícil para él. Y como si todo eso fuera poco, vaya conmigo ahora a 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel 16. Y ya con este verso termino esta historia, porque esta novela es larga. Léala en su casa. Ahora, eso no termina con la muerte de Amnón. Ahora Absalón se levanta en contra de David y le da un golpe de estado. David tiene que salir huyendo porque su propio hijo quiere matarlo. Entonces David le dice a Joab, yo no voy a pelear contra mi hijo, porque no voy a matarlo. Yo prefiero irme y dejarle el trono a él, que se quede con todo. Ya el corazón de David estaba que no podía más. Y dijo, yo no puedo resistir un conflicto más en mi casa. Yo prefiero irme y dejarle todo. Y cuando Absalón se queda en el palacio como rey, entonces le pide un consejo a uno de sus consejeros. Y este fue el consejo que le dio. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 16. Verso 20. Absalón ahora es el rey de Israel. David salió huyendo, no se llevó a nadie. Dejó sus hijos y sus esposas, no había manera de irse. Se fue con un burrito. Y cuando salió, no sé si ustedes se acuerdan, que Simei, uno de los siervos de David, le tiraba piedra y tierra, le decía, así te quería ver, perro muerto. Saliendo así, perro muerto, y le tiraba piedra y lo escupía. Y Joab iba a sacar la espada para matarlo. Y David le dijo, no, déjalo que me maldiga, porque si fue Dios que le dijo que me maldiga, ¿quién soy yo para impedirlo? Porque David lo que tiene en su mente es lo que le dijo Natán. Y oponerse contra todo eso fue una sentencia del mismo Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces David dice, no es culpa de él, déjalo.
Porque es que en otra palabra, yo le di ese derecho al enemigo. Si hoy estoy saliendo humillado y en la forma en que estoy saliendo de aquí, así, esto lo sembré yo. Y David estaba dispuesto a pagar las consecuencias porque él supo el grado de lo que había hecho. Ahora Absalón le dice a uno de sus consejeros: ¿qué voy a hacer? Porque el liderazgo de mi papá es muy fuerte. El pueblo quiere mucho a David. ¿Qué hago para demorizarlo? ¿Qué hago para que su liderazgo se empañe? Y oiga el consejo que le dio Ahitofel. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer para destruir el liderazgo de su propio padre. Y Ahitofel, dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Le pusieron una cama sobre el terrado. Y le fueron trayendo cada una de las concubinas para que a la luz del sol y en el terrado donde el mismo David planeó lo de Uría Eteo, se consumara en contra de él el engaño. ¿Sabes? Porque yo le dije ahorita que subraye terrado, que no es balcón. Porque si cambiamos la palabra, cambiamos el texto del mensaje. Y aquí el mensaje fue: a la luz del día, toma a las mujeres de tu padre. Y dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Lo que él hizo solo en el terrado, lo planeó, lo maquinó y lo consumó. Ahora su hijo lo hizo con todas sus concubinas, que eran 700. ¿Estamos claros, verdad que sí? Despejamos toda duda, ¿verdad? Lo aclaramos con textos y con una historia. Más claro de ahí. Más claro de ahí esto no se puede decir. Ahora, ¿cómo se quita la iniquidad? ¿Cómo yo puedo quitar las maldiciones de mi abuelo, de mi padre? ¿Cómo yo puedo impedir que esas consecuencias me sigan haciendo daño a mí, a mi familia? Pero ahora, ¿cómo yo quito mi iniquidad? ¿Cómo yo puedo deshacer esas consecuencias de las cosas que yo he hecho? Eso es así, hermano. Entonces ahora, ¿cómo se quita? Paso número 1 para quitar la iniquidad. El paso número 1 es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene 2 partes: reconocer. Y la mayoría de nosotros reconocemos cuando estamos mal. ¿Cuál es el problema del arrepentimiento? El segundo paso. El segundo paso. ¿Sabe lo que es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer, y el segundo paso es cambiar. Entonces hay gente que saben que lo que está haciendo está mal, se arrepienten pero lo siguen haciendo. Entonces eso no es arrepentimiento. Y hasta que no haya un arrepentimiento genuino en nosotros, la Biblia dice, el Señor hablando: si ustedes no se arrepienten, el Señor le dijo al pueblo de Israel, si ustedes no se arrepienten de corazón, todos van a ser destruidos igualmente. Dando a entender, religiosos o no religiosos, si no hay un arrepentimiento genuino en ustedes, la consecuencia es la destrucción. Y la Biblia dice: arrepentíos y convertíos, que es un cambio. En Hechos capítulo 3 verso 19: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, tiempo de cambio, tiempo de bendición, tiempo de perdón, tiempo de prosperidad. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. Es que reconozco que lo que estoy haciendo está mal y me aparto de ese camino, de esa conducta, y no lo voy a volver a hacer. Así que el primer paso es un arrepentimiento genuino. Dale el aplauso ahora a Dios. Entonces, si tú reconoces que algo que estás haciendo está mal, apártate. La palabra arrepentirse es devolverse.
La palabra arrepentimiento en hebreo es cambio de mente. En griego, metanoia, es un cambio en nuestra manera de pensar en su totalidad. Es un cambio radical. Es un cambio de dirección y de orientación totalmente. Entonces hay personas que aún estamos dentro de la iglesia y hacemos cosas que sabemos que están mal, pero no nos apartamos de ellas. Y si nosotros no nos apartamos de nuestros malos caminos, no vale el reconocer, sí, yo estoy mal, yo sé que lo que hice está mal, pero volvemos y lo hacemos y hacemos de eso un estilo de vida de una manera indolente. Así que el primer paso para destruir la iniquidad es un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y en este proceso vas a necesitar ayuda, vas a tener que consultar, vas a tener que buscar, vas a tener que pedir consejo. Porque hay cosas en nuestra vida que solo no la vamos a poder hacer. Y ese es el segundo punto. ¿Cuál es el segundo paso para quitar la iniquidad? Confesar nuestras iniquidades. Miren, no porque yo le dije a Dios mis pecados y mis iniquidades. Pero tú tienes que confesarla. Y aunque tú no des detalles, donde tú debes comenzar es en tu casa. Con tus hijos, reunirlos. Y decirle la verdad a tus hijos. Yo he sido un hipócrita, yo he sido un farsante. Yo no he sido el padre que ustedes creen que soy. Usted no tiene que dar detalles, usted no tiene que decirle yo le fui infiel a su esposa, a su madre, yo le pegué a su mamá. Usted no tiene que dar detalles. Pero usted puede decir, mira, yo no soy el esposo que ustedes creen que yo soy. Yo he fallado muchísimas veces a su madre. Y hasta que tú no seas honesto, hasta que tú no te quites la máscara, hasta que tú no confieses de todo corazón tu iniquidad, tu maldad, tú no vas a prosperar. En el mismo Salmo 32, en su versículo 3, léalo conmigo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. En su capítulo 32 del libro de los Salmos, yo quiero que usted lea la experiencia de David. Porque David sacó mucho provecho de esta situación triste en la que se vio. El versículo 3 dice de Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras tú sigas callado y no confieses, no hables, lo que va a traer dolor y enfermedad a tu vida y gemir. Y te vas a llenar de orgullo, de soberbia. Cuando usted ve a una persona orgullosa, que usted la ve así pedante, está usando una pared y una máscara para ocultar lo que está haciendo. Para impedir que cualquier persona intente cruzar ese círculo íntimo de lo que está haciendo en secreto y en lo íntimo. Entonces se separan, se bloquean a través del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia. Usted no ve a David cómo estaba. Ese hombre hay que matarlo. Búscamelo. Hay que matarlo, ese sinvergüenza. Quien lo veía, y Natán le dijo: ese eres tú, sinvergüenza. Ese eres tú. ¿Qué es lo que me está viniendo a mí con arrogancia y con pedantería, sabiendo lo que hiciste? Mejor cállate, humíllate, dobla rodillas, pide perdón y confiesa tus pecados para que Dios te perdone y te redima y te levante de tu condición. Aleluya. Aleluya, qué lindo. Qué lindo. Entonces tenemos que tener a alguien con el que seamos yo, con el que seas tú. Tenemos que tener a alguien para... A Dios le confesamos para el perdón de nuestros pecados. Pero al hermano, al pastor, al amigo le confesamos para ser libre. Para ser libre. Para empoderar a alguien para que esté pendiente de mí. Porque hay situaciones en tu vida en que solo no lo vas a hacer. Estás luchando y estás rebalando en la misma situación, en la misma condición, y te estás enredando más. Te estás hundiendo más. Te está haciendo más daño, y hasta que no abra tu boca y salga de ti la iniquidad, no va a haber un remedio para tu vida, ni para tu hogar, ni para tu casa. Así que el segundo paso que tenemos que dar para quitar la iniquidad es confesar nuestras iniquidades. Buscar a alguien y decirle nuestras iniquidades. Eso nos va a librar del pecado, del temor, de la maldad. Eso nos va a crear una fortaleza a favor tuya, a favor mía,
de personas que tú empoderes y que puedan estar pendientes de ti, orar contigo, y personas a los cuales tú puedas llamar sin sentirte juzgado, ni señalado, ni penalizado, ni condenado. Porque cuando tú te sientes condenado, señalado, tú no vas a abrir tu corazón. Por eso necesitas tener libertad con la persona a la cual tú puedas abrir tu corazón y confesar tus pecados y tus iniquidades, para que encuentres salud, refrigerio, apoyo, ayuda espiritual, consejo adecuado. Y una persona que siempre esté velando por ti, pendiente de ti, para ayudarte si acaso se presentase otra vez la misma situación. El tercer paso, debes buscar a Dios sinceramente. Ese es el tercer paso. Debemos buscar a Dios sinceramente. Mire lo que dice Mateo. Vaya conmigo, Mateo capítulo 5. Hay cosas que la gente cree que son automáticas. Oh, yo voy a ser libre porque Él vino a libertar a los cautivos. Hay gente que cree que eso es automático y 1, 2, 3 ya. No. La Biblia nos enseña tantas cosas en Mateo capítulo 5. En su versículo 5, 6. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú estás buscando vehementemente a Dios y estás buscando su presencia y quieres tener sinceramente una relación con Dios, entonces Dios te sacia. Si tienes hambre y sed de Él, entonces tú vas a ser saciado de libertad, de santidad, de paz, de gozo, de alegría, de salud, de prosperidad, de felicidad. En el capítulo 3 de la tercera carta a Juan, su capítulo 1, perdón, el Señor, hablando a través de Juan, le dice a Gallo: yo quiero que tú prosperes en todo, así como ha prosperado tu alma. O sea, que la prosperidad tuya, económica, financiera, de familia, de esposo, de matrimonio, va a depender de tu prosperidad espiritual. En la manera en la que prosperas espiritualmente, en la manera en la que enriquece tu relación con Dios, en la manera en la que espiritualmente tú avanzas y enriqueces tu vida con Dios. De esa misma manera se va a ver reflejada en tu salud, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tu finanza, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, porque vas a prosperar en la misma manera que espiritualmente lo estás haciendo. Y eso es algo que todos podemos verlo. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina ese capítulo diciendo: y todo lo que hagas prosperará. Dale un aplauso al Señor por eso. No puedes servirle a Dios a medias. No puedes servirles a Dios de lejos. No puedes ser indiferente a una relación con tu Creador. Tienes que comenzar por ahí. Por eso el mundo está lleno de destrucción, de muerte, de dolor. ¿Por qué? Porque han dejado de un lado al Creador. Han dejado de un lado al Salvador del mundo, a Jesús. Se han apartado demasiado de Dios y quieren prosperar ellos por su propia cuenta, ignorando que si espiritualmente están en derrota y en destrucción, su vida, por más que puedan crecer en este mundo, tarde o temprano van a ser destruidos. Punto número 4. ¿Cómo se quita la iniquidad? El primero fue un arrepentimiento genuino, y quiero que se rayen esa palabra, ya estamos terminando. El segundo, debemos confesar nuestras iniquidades a Dios para recibir perdón, y a la persona que escojamos para decirle nuestra verdad, comenzando por nuestra familia, es para quitar toda legalidad que el enemigo pueda tener en contra de nosotros. Número 3, debemos buscar a Dios de manera sincera. De una manera diáfana, pura, santa, debemos buscar a nuestro Dios. Número 4, debemos resarcir o restituir lo que hemos dañado. Si queremos que se vaya la iniquidad de nuestra vida, usted no puede dejar cabo suelto. La Biblia dice: al que usted le debe honra, páguele. Al que le debe dinero, páguele.
Y si usted no puede pagar porque es imposible hacerlo, entonces usted tiene que ir donde esa persona y por lo menos resarcir la moral y decir: no puedo enfrentar esta deuda, no puedo hacerme cargo de la deuda, o no puedo por A o B, pero tiene que enfrentar cada una de esas situaciones que a veces la dejamos así, sin cerrar esos capítulos en la vida, creyendo que no nos van a afectar. Pero en el momento en que el enemigo quiera tomar un argumento en contra de nosotros, tendrá derecho para hacernos daño. Al que hemos ofendido o hemos dañado, de la manera en la que lo hemos hecho, debemos resarcir, debemos devolver, debemos restituir. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, y encontramos una historia donde Zaqueo dijo: si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces más. Si a alguien le he cogido algo, si a alguien he engañado, si a alguien le he mentido, voy a restaurar esa mentira. Si a alguien he ofendido, voy a restaurar el daño que hice. Lo voy a resarcir. Si públicamente afecté o dañé a alguien, públicamente lo voy a resarcir, lo voy a levantar, lo voy a redimir. Porque no debemos dejar cabos sueltos, ni tampoco puertas abiertas, para que el enemigo no se contraponga contra cada uno de nosotros. ¿Se entendió ese punto? ¿Verdad que sí? La restitución debe ser hasta donde sea posible. Si sabes que ofendiste y dañaste a alguien, ve, la Biblia lo dice, que si va a traer una ofrenda y sabe que tu hermano tiene algo contra ti, que deje esa ofrenda y que vaya primero y te ponga de acuerdo con tu hermano antes de depositar la ofrenda delante de Dios. Así que es un punto doctrinal y fundamental en la vida del creyente, de que no debemos dejar cabos sueltos ni puertas abiertas. Y por último, y esto es lo más difícil, esto es lo más difícil, este punto es el más difícil. Debemos perdonar y también pedir perdón. Si no perdonamos, si hay una oración que el Señor nos enseñó, pues perdona nuestras ofensas, como también así nosotros perdonamos a los demás. Hay una parábola de los talentos que el Señor dijo: si ustedes no perdonan a los que los ofenden, mi Padre tampoco puede perdonar vuestras ofensas. Yo sé que esto es difícil de hacer, pero si no perdonamos y pedimos perdón, si fuimos lo que fallamos, no hay manera de detener la iniquidad. Así que si hay algo que detiene la iniquidad, es el perdón. Miren, con esto termino ya, con esto termino. Hay personas enfermas que le hemos buscado toda la vuelta y Dios no los sana. Y la última pregunta que acostumbramos a hacer: ¿hay alguien que tú tienes algo? ¿Hay algún resentimiento? Sí. Pues mira, eso es suficiente para nosotros. Porque cuando nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden y nosotros no perdonamos a las personas que ofendemos, es imposible recibir sanidad. Es imposible ser prosperado. Porque mientras estemos llenos de odio, de rencor, esa es una iniquidad muy fuerte en contra de nosotros, que está ahí latente, está patente todos los días de nuestra vida. Es una afrenta muy grande en contra de nosotros. Por eso el quinto punto, el quinto paso para quitar la iniquidad es pedir perdón y perdonar a las personas que nos han ofendido. Yo quiero que te pongas de pies. Yo quiero pedirle a mi esposa que esté aquí conmigo, por favor. Amén. Ven, mi amor. Si tu esposa está ahí, únete con ella. Yo no voy a mandar a nadie a pasar al frente, porque vamos a orar en ese mismo orden. Vamos a orar en ese mismo orden. Y saliendo de aquí, nosotros vamos a dar seguimiento a eso. Y no se pierda, en el mes de marzo vamos a tener retiro de sanidad interior, donde esto va a ser tratado por más de un mes. Porque esto, yo no le digo a ustedes, esto es un proceso de la noche a la mañana, cuesta, pero los resultados comienzan a verse. Usted vas a comenzar a ser prosperado. Las relaciones que tú tienes o la relación que vas a comenzar de nuevo, vas a ser una relación nueva, edificante, gratificante, madura, duradera, será para siempre.
vas a ver cómo vas a recibir sanidad. Muchas cosas que en tu salud no se arreglaban, vas a ver cómo la salud se va a comenzar a componer. Vas a ver en tus finanzas una bendición grande, una prosperidad y una amplitud grande para poder cumplir con tus obligaciones, tus compromisos, tus responsabilidades. Y en la vida espiritual, en tu relación con Dios, lo vas a ver. Lo vas a ver en tu hogar, en tu matrimonio, porque esto lo estableció Dios en su palabra para que nosotros podamos hacerlo. Y como le dije anteriormente, hay cosas que son automáticas. Tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y tú eres perdonado y eres salvo. Pero hay cosas que no se quitan automáticamente, que tenemos un proceso y un procedimiento que hacer. Por eso Él estableció el arrepentimiento, la búsqueda de Dios sincera, la confesión, la restitución o resarcir, y el perdón y perdonar si nosotros somos los que hemos ofendido. ¿Para qué? Para que las iniquidades, que son las consecuencias de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, no nos alcancen. En Isaías capítulo 53, el Señor dice que Él llevó todas nuestras iniquidades. No solamente nuestros pecados, Él llevó nuestras iniquidades. Léalo tranquilito en su casa, en Isaías capítulo 53, cómo dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, cómo Él llevó nuestros pecados, cómo por su llaga fuimos sanados, pero también cómo cargó la culpa de nuestras iniquidades, la llevó Él, la recibió Él, para que tú y yo no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Así que ahí donde está, inclina tu rostro. Aleluya, Señor. En este día tan especial, queremos tomarnos de la mano, porque queremos, Espíritu Santo, que tú borres toda iniquidad de nuestras vidas, que tú te lleves toda iniquidad de nosotros. En este día, Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones, y te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos dé un arrepentimiento genuino para tener la fuerza, la capacidad, la voluntad, el poder de apartarnos del pecado, de apartarnos de la maldad, de apartarnos de toda iniquidad, de purificar y limpiar nuestras vidas, y que seamos personas nuevas, nuevas criaturas, comprados con tu sangre. Señor, te damos permiso a ti, a tu sangre, para que limpie nuestras vidas, para que purifique nuestros corazones, para que limpie nuestros pensamientos, para que en este momento, Señor, la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Reconocemos nuestras debilidades y nuestras iniquidades que están siempre delante de ti. Pero aplicamos tu sangre, Señor. Cosas grandes. Nos refugiamos en tu sangre, Señor. Clamamos a esa sangre preciosa para que nos limpie. Haz lo que tú sabes hacer en este día. Y te no solamente salvar, paz, perdonar, sino también restaurar, te libraré de tu cautiverio, santificar, cambiar, transformar nuestros maldad, corazones, porque en lo más profundo de nuestro ser queremos un cambio, Señor. Anhelamos un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Anhelamos el nuevo nacimiento, Señor. Anhelamos una nueva naturaleza según el cielo, según tú. Recíbela. Danos las fuerzas para seguir adelante. Recíbela. Señor, en este día perdonamos a los que nos han ofendido y pedimos perdón por las ofensas que nosotros hemos provocado, hemos hecho. Pedimos perdón, Señor, por las personas que hemos fallado, que hemos defraudado, para que de ahora en adelante nos ayude, Dios, a ser íntegros, a ser honestos, a ser puros, a hablar la verdad, a ser sinceros, a ser como tú
como luz que eres, Señor, que también nosotros podamos proyectar tu luz, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que utilice las personas que tú has tenido a bien poner alrededor de nosotros. Utiliza a nuestros pastores, nuestros amigos, nuestros mentores, las personas que son confidentes a nosotros, Señor, que podamos nosotros también buscar ayuda cuando la necesitemos para comenzar de nuevo, para salir adelante. Que nos dejemos pastorear, Señor, que nos dejemos mentorear, que dejemos que esas personas que tú has puesto a nuestro lado nos puedan pastorear con libertad, nos puedan ayudar, nos puedan tender sus manos, que ellos puedan orar y ayunar por nosotros, Señor, y que esas oraciones y esos ayunos sean recibidos por ti, que tengan efecto sobre nosotros. Señor, queremos buscarte genuina y sinceramente, y para eso necesitamos tu ayuda. Tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar en medio de la situación que podamos estar pasando. Nos vamos alegres, esperanzados de ti en este día, Señor, sabiendo que Porque tú no nos muchos vas a habían abandonar, dicho, que tú no nos vas a dejar, incurable es tu sabiendo, oh quebranto, Dios de la gloria, en el nombre de y Jesús, dolorosa que tú tu vas a enfermedad. poner temor en nosotros. No hay quien Que es juzgue el tu causa Espíritu para Santo sanarte. ahí, Señor, para No recordarnos, se ha encontrado para traernos a un medicamento memoria, eficaz Señor, para ti. para hablarnos, para protegernos, Pero para yo te digo, cuidarnos, para que nos aunque guíe todos tus por caminos de enamorados te hayan justicia, de olvidado, verdad y de santidad. aunque nadie Nos te ponemos busque en tus más, manos, Señor, ahora, aunque en te el hayan nombre herido, poderoso de Cristo Jesús, Señor. mi bálsamo Nos de ponemos en tus sanidad manos. Gracias, te Señor. cubre en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú